Ahí está. ¿Vieron que ahora el Zoom pide que permitan, que tenemos que permitir que nos graben? Está bueno. No sé, a mí recién me saltó una muchachita hablándome, no sé si les ha parecido a ustedes el cartel. Sí, sí. ¿Vieron? Es impresionante, como del año pasado a ahora se han ido mejorando todas estas herramientas para estar conectados y conectadas. Bueno, antes de meternos de lleno en el encuentro de hoy y empezar a compartir un poco todo lo que estuvieron trabajando, que obviamente agradecerles porque a esta altura, hoy lunes, arrancando la semana de entrega del trabajo práctico 5, están prácticamente todos los trabajos subidos, ¿sí? Así que eso también se los tengo que agradecer y lo tengo que destacar porque tiene que ver con un laburo importante que han hecho ustedes, ¿sí? Para que hoy esté ahí ya el archivo listo y para tener una idea, no sé si cerrada, pero una idea quizás bastante formada para poder compartir hoy lo que han ido trabajando. Así que bueno, impecable, agradecerles eso. Y bueno, como les decía, antes de meternos de lleno en los intercambios y en compartir lo que han ido trabajando, recordarles que la semana que viene volvemos a encontrarnos en este horario, ¿sí? A través de Zoom. La propuesta de la semana que viene tiene que ver con que el lunes, a partir del lunes, va a estar colgado el archivo respecto de las consignas del trabajo final, y el encuentro tiene que ver un poco con acompañar esa presentación de las consignas y poder tener un espacio donde poder contarles un poco más de qué va el trabajo final, que puedan consultar, preguntar todo lo que necesiten en relación a esas consignas, ¿sí? Y poder puntualizar algunas cosas, ¿sí? Esta semana voy a completar la carga de las devoluciones del trabajo práctico número 2 de proyecto, ¿sí? Con todos los encuentros que hemos ido teniendo y los intercambios que hemos ido teniendo, hemos ido, si se quiere, también abordando un poco todas las entregas anteriores, ¿sí? Y en el encuentro por Zoom de la semana que viene voy a hacer algunas referencias a lo que tiene que ver con la entrega de los proyectos, ¿sí? O mejor dicho, mi devolución respecto de lo que han ido entregando sobre los proyectos de enseñanza. Así que bueno, un poco va a ir por ahí el encuentro de la semana que viene. Bien, respecto de esta semana entonces teníamos trabajo práctico número 5, que era una continuidad del trabajo práctico número 4, enmarcado dentro del módulo de intencionalidad, ¿sí? La propuesta era justamente que el primer laburo que hagan tenga que ver precisamente con trabajar las intencionalidades a partir de los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, para empezar a plantear propuestas de clase, ¿sí? Que fue lo que hicieron en el trabajo práctico número 5. La idea es que hoy podamos compartir qué estuvieron pensando para poder construir este trabajo, qué dudas, qué inquietudes aparecieron a partir de abordar estos dos trabajos prácticos, que si se quiere va de la mano de lo que estuvieron trabajando previamente en la construcción del proyecto, pero entrándole por otro costado, ¿sí? En la construcción del proyecto partimos desde un informe de observación que planteaba por dónde iba el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje de un grupo de alumnos y alumnas, y en función de eso, con el trabajo sobre el documento curricular, construían su propuesta bimestral, ¿sí? Ahora el camino fue, si se quiere, por otro lado, teniendo que ver con elegir una intencionalidad general que ustedes quieran, y desde ahí empezar a hacer este mismo recorrido de plantear intencionalidades y meternos de lleno en cómo trabajarían, qué consignas propondrían, qué formato de clase propondrían para poder trabajar esas intencionalidades, que si se quiere fue algo que en el proyecto no profundizamos. Antes de iniciar y de meternos de lleno con las entregas de los trabajos prácticos, me gustaría compartirles un pantallazo de las intencionalidades que han elegido. Sí, espérenme que voy a ir buscando.
estoy. Bien, a ver. Espérenme que me voy a... Díganme si se ve la diapositiva. Sí, sí. Sí, perfecto. Bien. Tenemos un pantallazo general de las intencionalidades generales que han ido trabajando, ¿sí? Coincidencia entre el grupo 3 y el grupo 5, han elegido la misma intencionalidad general. Podemos encontrar, si se quiere, algunas similitudes en el enfoque o en los contenidos a trabajar, ¿sí? En estas intencionalidades, en cuanto a que varias de ellas abordan lo que tiene que ver con la práctica deportiva, ¿sí? Disponer de la práctica de juegos deportivos y deportes, promoviendo, esperen que voy a correr el S, promoviendo en los estudiantes la toma de decisiones sobre el planteo estratégico, la cooperación en el equipo, el uso de sistemas defensivos y ofensivos de habilidades motrices específicas en el desarrollo de situaciones del juego. Otra de las intencionalidades, practiquen juegos deportivos o deportes simplificados con técnicas, tácticas y reglas construidas participativa y democráticamente, ¿sí? Encontramos otra intencionalidad que también habla de la práctica de juegos deportivos y deportes, ¿sí? Pero toma otro recorrido, ya que plantea que sea con integración de organizaciones, tácticas básicas de ataque y defensa, aplicación de técnicas y reglas específicas e interacción grupal cooperativa. Esta es la intencionalidad en la que han coincidido los grupos 3 y 5. ¿Sí? Seguimos. El grupo 4 tomó fomentar la construcción creativa y selectiva de respuestas motrices para resolver problemas tácticos, técnicos y reglamentarios que plantean los deportes, y ya acá se abre el juego a otros contenidos, ¿sí? Las diversas actividades motrices, gimnásticas, expresivas y acuáticas. Y por el grupo 6, promover la práctica de juegos deportivos y deportes basado en la comprensión del planteo estratégico, la asunción cooperativa de roles y funciones en el equipo, el empleo de sistemas defensivos y ofensivos, y el ajuste de habilidades motrices específicas en la resolución de situaciones variadas. Y el grupo 7, participar en la organización y concreción de distintas actividades deportivas, gimnásticas, expresivas y de relación con el medio ambiente. ¿Sí? Encontramos otra intencionalidad en la cual también se abre el juego a otros contenidos. ¿Sí? Inicialmente, como para retomar esta presentación así muy fugaz de las intencionalidades que han elegido, me gustaría preguntarles si recuerdan allá por el trabajo práctico número 4, ¿cómo fue que seleccionaron esa intencionalidad? ¿Sí? ¿Cómo fue que hicieron el recorrido por los diseños curriculares o tomaron uno al azar de un año porque les gustó tal año, porque querían trabajar con tal año y tomaron al azar una intencionalidad? ¿Profundizaron en qué contenido posibilitaría trabajar y enseñar esa intencionalidad? ¿Sí? O sea, que puedan recuperar aquel laburo que hicieron con el trabajo práctico número 4 y compartir por qué eligieron esa, ¿sí? Si lo recuerdan. Eso por una parte, y por otra parte, ¿qué les sucedió? ¿Con qué se encontraron al leer los objetivos, las expectativas de logro, los propósitos que puedan llegar a plantear los documentos curriculares? Digo, parece chino básico, hablando así como con mucha sinceridad, lo que plantean los objetivos, las expectativas de logro, ¿se pueden decodificar? ¿Sienten que hay que leerlo 1000 veces para poder comprender qué es lo que está planteando ese documento que se enseña? Digo, a ver, ¿cómo se encontraron con esa lectura de las intencionalidades? Sí, Mica. Yo fui la que te mandó el mensaje porque teníamos con mi grupo dudas
Sí. O sea, como que todos estamos en la misma línea de lo que queríamos igual, pero tuvimos como dudas y hay encuentros en el sentido de la redacción, porque yo me acordaba del año pasado que como que las profes eran como nos ponían un orden bien en lo que era a la hora de expresar el propósito. Sí. Esto de que pueda ser visible o pueda ser evaluado, entonces nos entró esa duda porque algunos compañeros decían como que cierta redacción estaba, como que era permitida y yo me acordaba que, no sé, por ejemplo, que el propósito en vez de que los alumnos o no sé qué cosa, como que eso no nos dejaban, entonces como que por ahí eso fue nuestra duda y te queríamos preguntar, porque por ahí está bien que lo dejemos así o si vos tenés algún tipo de reacción particular con los propósitos. Bien, Eso fue, o sea, como que todos igual teníamos la misma línea y a la hora de la idea de nuestro trabajo, pero bueno, nada, como en el momento de que, listo, hay que redactar los propósitos, como que teníamos encuentros, che, esto puede estar expresado así o no, y nada, eso queríamos preguntarte, por eso no te entregamos el trabajo 5, porque como no tuvimos devolución del 4, queríamos saber si estaban bien los que habíamos hecho, si hay que modificar o algo. bien. La pregunta va por una cuestión de la redacción en cuanto a el tipo de intencionalidad, en cuanto a si está bien redactado en relación a si incluye todo lo que tiene que incluir en cuanto a contenidos, qué se espera de esos contenidos, qué fue específicamente la duda que tuvieron al redactar, o sentían que estaban redactando y no se entendía qué era lo que querían No, comunicar. por ejemplo, a mí me pasó que yo me acuerdo que la verdad que los propósitos fue algo que me costó un montón, que tenían que ser bien simples y que la intención de acá me anoté, por ejemplo. Encima dio la casualidad que el otro día estaba en una clase de prácticas 1, porque una compañera se estaba quedando en mi casa estaba, y anoté algo que había dicho la profe, que era, por ejemplo, lo de usar el verbo en un presente del subjuntivo. Entonces era como, che, yo esto no me acordaba, entonces me fui anotando y nos pasó eso, que por ahí había verbos que no estaban, como por ejemplo ella dijo, que no utilicemos que desarrollen o experimenten en un propósito, porque dice que era difícil de evaluarlo, porque en realidad el propósito vos lo tenés, el propósito de clase vos lo tenés que ver ahí, o sea, en la misma clase y vos, nada, eso, lo puedes evaluar al simple vista. Entonces, ¿cómo medís que experimenten? Porque es algo muy subjetivo de los alumnos eso. Nada, esa era como nuestra duda. Eh, nada, la verdad que yo tampoco quise decir como que a uno estaba bien, otro estaba mal, porque por ahí también yo me equivoco, o, no sé, por eso te queríamos preguntar. Igual hicimos los planes de clase, pero bueno, los propósitos como que los dejamos, en realidad nos como que nos dividimos el trabajo, así también podíamos presentar algo y no nos quedamos solo en la duda, y nada, después cuando podamos mostrar, mostramos. Quería también que nos quede algo claro de cómo se plantean para el trabajo final y que todos lo podamos hacer bien. Bien, hay un montón de cosas ahí a tener en cuenta. Lo primero que podríamos pensar en relación a, sin meternos todavía en lo concreto de la redacción, ¿sí? De la intencionalidad, lo que podríamos pensar es, ¿para qué revisar intencionalidades? ¿O qué sentido tiene plantearnos intencionalidades para enseñar? Creo que esa sería como la pregunta inicial que nos podríamos hacer, que va de la mano del módulo que venimos trabajando, que viene de la mano de los teóricos, ¿sí? Que han tenido previamente, y que también tiene que ver un poco con plantear sentido a una propuesta de enseñanza. Digo, ¿tiene sentido o no tiene sentido plantear una intencionalidad? ¿O qué sentido le encuentran ustedes pensar en intencionalidades para la enseñanza? No, No a sé. mí en lo personal, perdón, no sé Sí, quién Andrés. habla. A mí o sea, es sumamente importante tener una intencionalidad, no capaz una sola, pero dos o tres, de la cual va a hablar qué consiste tu proyecto y el sentido y hacia dónde vas a ir. Después viene, obviamente, los objetivos y, o sea, es parte de un objetivo y los propósitos que se componen en cada clase, que es lo que se espera, por lo menos ese resultado de la clase, si se da o no, si se puede retomar o no, pero
Me parece que es fundamental, porque si no, no tendría ningún sentido armar un proyecto de enseñanza, tampoco se daría la enseñanza si no tenés una intencionalidad. ¿Cuál es tu fin con eso? Eso. Exactamente, ¿sí? Ahí tenemos como una primera cuestión a pensar. Que al momento de armar el proyecto, ¿sí? Algo que parece tan abstracto y alejado de las clases, porque en realidad es por un periodo más largo, ¿sí? Ahí tenemos una gran intencionalidad que es la que va a atravesar todo el periodo, ¿sí? De esa propuesta, y a su vez también la que va a ir guiando las intencionalidades más particulares de cada una de las clases, ¿sí? Que las podemos relacionar con los planes de clase que han ido construyendo. Eso como en un primer plano, ¿sí? Tener un sentido, pensar qué pretendo, qué espero enseñar, qué espero compartir en estos espacios que voy a tener con mis alumnos y mis alumnas. En ese sentido, entonces, tenemos como la primera cuestión importante a pensar el por qué planteamos intencionalidades y tenerlas claras, ¿sí? Como decía recién Andrea, además de poder aportarle sentido a la enseñanza, ¿sí? Porque si no, es como que todo daría lo mismo. Poder aportarle sentido también tiene que ver con esta cuestión de poder ir ordenando lo que va sucediendo, ¿sí? Aparece mucho, sobre todo en los proyectos ha aparecido mucho esto de la necesidad de ir revisando, de ir observando, de ir evaluando lo que va sucediendo clase a clase, de no tomar el proyecto como algo acabado de una vez y para siempre. Ahora, para poder ir haciendo esa revisión y eso que va sucediendo clase a clase, hay que tener en claro cuál es la intencionalidad, que al menos me había propuesto en un inicio, ¿sí? Después era cuestión de ir revisando si esa intencionalidad que me planteé en un principio estaba acorde o no estaba acorde. Eso en principio, ¿sí? Después en relación a lo que planteaba Micaela sobre la enunciación de las intencionalidades, ahí tenemos algunas cuestiones para pensar, ¿sí? En principio poder limpiar si esa intencionalidad tiene que ver con un objetivo, con una expectativa de logro, con un propósito, ¿sí? Intencionalidad es una forma genérica, una forma general de llamar a todos estos tipos de formas de consignar la intención de enseñanza. Si ustedes ahondan en los diseños curriculares con los que han trabajado, van a encontrar que algunas intencionalidades generales están planteadas como expectativas de logro y otras como objetivos. Y si nos vamos a el plan de clase, la propuesta desde la cátedra era que para esa clase piensen en propósitos, no en objetivos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de ahondar sobre estas cuestiones y de empezar a pensarlas? En que detrás de esta forma de consignar la intencionalidad hay formas de pensar la enseñanza, ¿sí? Hay formas de observar a los alumnos y las alumnas, hay formas de pensar la evaluación, ¿sí? Porque me voy a estar parando en lugares muy diferentes para revisar, si se quiere, los aprendizajes o el proceso de aprendizaje que van llevando a los alumnos, y en ese sentido también es que es importante pensar qué me propongo, ¿sí? Digo, en función de lo que decía Micaela, si yo al final del proceso quiero revisar la experimentación, ¿sí? Y yo me estoy planteando un objetivo, difícilmente pueda contrastar o averiguar qué fue lo que sucedió con esa experimentación, ya que es muy subjetiva, ¿sí? Si yo me estoy planteando un propósito para una clase y lo planteo en términos de que los alumnos logren, ¿sí? Me estoy corriendo de la idea de pensarme desde la enseñanza para empezar a pensar lo que los alumnos tendrían que hacer en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Algunas de estas cuestiones más en profundidad las pueden laburar a través de los teóricos donde el profe y las profes van profundizando un poco más sobre lo que tiene que ver con la parte más teórica de las intencionalidades, ¿sí? Ahora, para volver a la pregunta de Micaela, entonces, lo que es importante que ustedes puedan pensar respecto de estas intencionalidades es que les resulte claro a ustedes qué es lo que están pretendiendo enseñar, ¿sí? Por eso también la pregunta de qué les pasaba al leer las intencionalidades en los documentos curriculares. Si podían decodificar de esa narración cuáles son los contenidos que se pretende que enseñen, con qué intención, ¿sí? Y si eso lo pueden trasladar a una propuesta propia.
un poco la respuesta de Micaela va de la mano de esto, ¿sí? Digo, entonces, lo primero que podríamos hacer es empezar a desmenuzar esa intencionalidad, recuperando los contenidos disciplinarios que plantea esa intencionalidad, ¿sí? Y qué está esperando que yo enseñe en relación a ese contenido, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta de trabajo? Mica, ¿habías abierto el micrófono para mencionar Sí, algo? había dicho que iba a decirte que creo que también la forma de elegir o que elegimos puede ser con el grupo de trabajo que pensamos que íbamos a tener. Porque justo las clases anteriores ustedes nos habían dado esas características de los alumnos y que a la hora de planificar un proyecto, lo que sea, esa es la base. Porque obvio que cualquier trabajo después es flexible a lo que empieza a darse en la actividad, pero creo que una gran parte de las elecciones es cómo nosotros nos imaginamos ese grupo y que, no sé, por ejemplo, si era bien básico, no tenían conocimiento, o si, en el caso que había pasado en el otro trabajo, que tenían un conocimiento previo. Entonces, eso ya te da un pie a saber por dónde tenés que empezar. O sea, claramente a los que tienen conocimiento no puedes enseñarle la técnica porque supuestamente ya la tienen. Entonces, creo que ahí está la cuestión también de las elecciones. No sé si está bien o me expliqué bien. Sí, quizás, no sé si quieren ir abriendo micrófono para acompañar lo que plantea Micaela en relación si les ha pasado lo mismo, si han imaginado un grupo en particular o si han tomado un año en particular por alguna cuestión específica. Al no tener este grupo o este informe que sí tuvieron para el trabajo práctico número 2, lo que podemos pensar es datos en relación a el año, ¿sí? ¿Por qué marco esto? Si nos vamos a la lógica del sistema educativo, el sistema educativo tiene una lógica de gradualidad, ¿sí? Y eso claramente en los diseños curriculares aparece, ¿sí? Si hacemos una lectura del primero a sexto año, van a encontrar que seguramente los documentos curriculares tienen alguna lógica en relación a eso, ¿sí? Entonces, tener en cuenta el año para el cual está pensado puede llegar a dar algunos indicios. Obviamente después está lo que dice Mica, que depende mucho del grupo, y ahí está la cuestión de poder observar a ese grupo, de poder empezar a armar, si se quiere, una caracterización, porque posiblemente pueda estar planteada la duda de si lo que yo pretendo enseñar el año anterior lo han trabajado